Bienvenidos a nuestra edición de Notidiario para el día de hoy. Hace un par de días se habían descubierto más de 4.600 kilogramos de productos caducados desde hace casi 2 años pertenecientes a la compañía Livoni Agencies, los cuales se encontraban congelados, listos para ser distribuidos en restaurantes, hoteles, tiendas, entre otros. Pero el hallazgo no concluyó allí. Los controles han continuado y para gran sorpresa el día de ayer encontraron aún más cantidad que la vez anterior, confiscando más de 5.730 kilos en productos congelados vencidos, que ya fueron llevados a destrucción acompañados de sus multas respectivas. Exministro Otmar Odober cumplió el día de ayer 2 días encarcelado después de haber sido interrogado una vez más. Los días reglamentarios vencen hoy jueves y verán si es necesario prolongar su detención 8 días adicionales. Vocero del Ministerio Público, Ann Angela, indicó que el viernes en la mañana debe presentarse ante el juez comisario de nuevo y dependerá de su cooperación en estos días en las interrogaciones su tiempo de permanencia, ya que esta medida es utilizada mayormente como estrategia de la policía para ejercer más presión, ya que hasta la fecha todo le apunta como el sospechoso principal en este caso. Este es el mayor asado del mundo. Al menos eso es lo que asegura la alcaldía de la ciudad brasileña de Paraguapebas, en el estado de Pará. El asado gigante fue organizado para celebrar el aniversario número 34 de este municipio del norte de Brasil. Según el ayuntamiento, 20.000 kilos de carne fueron a parar a las brasas al mejor estilo costelao, sobre hogueras en el suelo. Se estima que más de 50.000 personas asistieron a la celebración para disfrutar de la jugosa carne a las brasas.